individual, sino procesos bastante más largos. En otros momentos se decía que no iban a cambiar las pautas del Poder Ejecutivo en los consejos de salario porque eso iba a traer todo un descalabro macroeconómico y en particular inflación. Por la lucha del movimiento sindical las pautas cambiaron 3 veces. No solamente hubieron aumentos de salario para los trabajadores, sino que los jubilados ajustaron un 11,77 contra una inflación de un 8,5. Y eso también fue parte de una sensibilidad que atendió la demanda, pero de todo un proceso de lucha. Yo me apoyo en lo que dice Ernesto, creo que él se está refiriendo a una empresa que va a ser una draga para la Administración Nacional de Puertos. Sí. Hay que saber cómo fue la realidad. En principio esta empresa pretendía exportar desde Holanda o de un astillero en Europa del Este esa draga para aquí. Antes de que se diera eso, fueron los metalúrgicos que lucharon por un concepto que es cualquier dispositivo naval que precise el Estado uruguayo, un 20% de su valor agregado se debe industrializar en el país. Así que en realidad si esa draga se hace acá, lo cual es una conquista industrial enorme del país porque es un proceso de aprendizaje, aquí nunca se había hecho una cosa de esas, fue porque antes los trabajadores pelearon. O sea que en realidad los avances ustedes lo leen como que más que por acciones concretas del gobierno, o sea, de una ideología política. Te pongo el ejemplo. ¿Es la lucha sindical? ¿Son las organizaciones civiles? De una demanda sociales que nosotros venimos haciendo de hace 3 años, que es que los trabajadores de más de 50 años, que en el marco del ahorro forzoso en las AFAP, la jubilación les daba menos, se pudieran jubilar en el BPS. ¿Qué se juntó ahí? Una demanda del movimiento sindical y también una sensibilidad adecuada del Poder Ejecutivo. Pero ahí tenemos un ejemplo. Esa reivindicación estaba en la plataforma de la central. Entre el 21 de junio y este paro general lo conquistamos. Hay que ver luego cómo es el proyecto de ley que va al Parlamento, etc. Nosotros estamos pidiendo la necesidad de un plan de generación de puestos de trabajo de calidad, todo lo que se refiere a la rendición de cuentas y un conjunto de leyes que hacen a la democracia y a la mejor vida de nuestro pueblo. Sí, entre ellas hacen referencia, tengo entendido, a la Ley Integral de Violencia Doméstica que también está bueno. La Ley de Salud en el Trabajo, la ley de que cualquier trabajo para las personas con discapacidad. Cualquier persona con alguna discapacidad pueda entrar a trabajar. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Sin acción, sin negociación, sin esa unidad de ambas cosas, no hay avance. Yo creo que lo que venimos haciendo va a generar avances. Lo que hoy no estamos en condiciones de balancearlo. Pero es un diálogo, ese diálogo al que apelan tanto el sindicato como desde el ministro de Trabajo, ¿es real? ¿Existe? ¿Y qué explicación se da a este paro de 24 horas? ¿Es una forma de dialogar? El Poder ¿Me permite ir un poco a tribuna? Por favor. Violó la ley de negociación colectiva en el sector público. Bien. Esto es importante saberlo, digamos. Permítame. Sí, tribuna. Sí, es el segundo paro general entonces, en dos años. O sea que tuvimos que ir a un segundo paro general recién después de 40.000 puestos de trabajo que se perdieron. Entonces ahí yo también cuestiono, me parece un poco, el papel del PIT-CNT, porque no cuestiona las causas de fondo de esta política económica, no cuestiona de hecho las políticas económicas del gobierno, que son lo que está llevando casi un 9% de desempleo, a una economía en recesión. Y bueno, como ya lo dije, unos 40.000 puestos de trabajo que se perdieron estos 2 años. Y justamente lo que cuestiono es eso, el tema de que no hay ni... Es para aplacar, yo creo que estos paros del PIT-CNT es para aplacar el descontento de la población, porque no van a la causa de fondo y con respecto... Y cuando hablan a veces de tripartitas, porque en el último congreso de la OIT estaban los empresarios, el gobierno y el PIT-CNT. Y también se me ocurre la última asamblea que hubo, los últimos conflictos que están habiendo. Al final terminan recomendándole, que es la misma recomendación que le hacen los economistas y los ministros. Qué bueno, los trabajadores no tienen que reclamar tanto salario porque es preferible que no tengan tanto salario y si tengan trabajo, una fuente de empleo. Y cuando se le recortan los beneficios, cuando se le aconseja desde las cúpulas del PIT-CNT, se le aconseja a los trabajadores que cedan beneficios a cambio de mantener su trabajo. Si se están perdiendo beneficios, ¿a quién están beneficiando? ¿Están beneficiando a los trabajadores o a los empresarios? Y se termina beneficiando a los empresarios. Y creo que es lo que está haciendo esta central sindical. Eso es falso. Ya va a haber derecho a réplica, ¿me permite? Es importante marcar. Sí, después yo te prometo una cosa que es le prometo una la palabra. Diferencia de opinión es una cosa. Cuando se dice una falsedad, hay que aclararlo. Le prometo tiempo para que lo pueda aclarar, pero permítame cerrar una vuelta por tribuna, sí. Montevideo vi muy poco movimiento, así que supongo que el acatamiento del paro fue muy grande. Eso demuestra un descontento de la masa trabajadora con el gobierno. Lo negativo
pienso en los niños que perdieron el día de escuela y pienso en los niños que comen en la escuela. No sé si esos niños hoy comieron. Lo positivo que saco, que te escuchaba Marcelo, es que el tema Paraguay parece que llegó a la mesa del PIT-CNT. Hoy Uruguay es un Fiat 600 y Paraguay es una Ferrari para los empresarios. Los empresarios van y se suben a la Ferrari. Me parece que hay que trabajar mucho en eso. Sí. Pero hay que abrir el ojo, es una señal, ¿eh? Sí, creo una que gran la actitud señal. del No tienen derecho los con trabajadores. el Frente Amplio siempre ha sido muy tibia, pero celebro cómo el PIT-CNT ha cambiado y ha respaldado, por ejemplo, el sindicato sindical, que hasta ahora venía bastante abandonado. Bien, José Luis. No, uno de los problemas que tenemos hoy con el desempleo no tiene que ver justamente con una economía en receso, por el contrario, estamos enfrentados a una economía que está creciendo y tenemos un problema de desempleo, con lo cual me parece que los desafíos para entender esa realidad también pasan por la negociación colectiva, negociación que, como decía el ministro, desde el año 90 al 95 ni siquiera tuvimos consejo de salario, menos íbamos a tener negociación colectiva, y por lo tanto me parece que estamos todavía muy lejos de lo que uno pretendería que es el sindicato participando activamente en la empresa, sentándose, tomando las decisiones empresariales que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país, obviamente. Entonces, ¿te parece al lugar el paro, el paro general? A mí me parece que sí. A ver, Nadie está discutiendo la herramienta del paro, por favor. Por supuesto. La pregunta remite así, de hecho, es el momento de un paro de 24 horas. ¿No? De hecho, es la herramienta más importante que tiene el movimiento sindical para plantear sus reivindicaciones, pero también para proponer cosas, ¿verdad? ¿Jimé? Sí, no, tenemos un tema particular de discrepancias en algunos puntos, de oportunidad, junto con un feriado, ¿verdad? Se puede discrepar en la elección. Lo que sí no se puede discrepar, y creo que en esto concuerdo con José Luis, es que en realidad no estamos en una economía propiamente en receso, pero sí estamos en una gran diferencia en lo que eran las relaciones laborales previas ahora. Ya lo hemos hablado en el programa que hay que empezar a replantearse las relaciones laborales de acá al siglo XXI y estamos teniendo un problema grande de especialización de los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo que se perdieron son puestos de trabajo menos calificados. Se están creando puestos de trabajo más calificados y no hay uruguayos suficientes para llenar esos puestos de trabajo. Bien. Ahí vienen los inmigrantes que tienen educación terciaria, que son arriba del 46%, y eso eventualmente puede generar un problema de resabio de nuestra población, lo que no quiere decir que no se congratule y no se incluya a esos nuevos trabajadores de los cuales podemos aprender un montón. Bien, Abdala, derecho a réplica, sobre todo por aquello que planteaba Ligia, ¿no? Punto uno, sí. Yo no conozco, desde que estoy en el PIT-CNT, recomendación de tipo alguno de la central para que trabajadores de cualquier área de actividad renuncien a acepten beneficios, rebajas de sus condiciones para mantener el empleo. Eso no me consta de ninguna manera. Distinto es lo que los propios gremios y los trabajadores, a veces en circunstancias de negociación colectiva, están dispuestos a acordar o no. Pero con no sus conozco propios patrones en un rubro determinado. Punto dos, la Ferrari de Paraguay, yo no la quiero, me quedo con el fitito nuestro. Digamos porque yo sé, digamos que en la actividad privada paraguaya no hay derecho a las cosas más elementales, a la negociación colectiva, ni siquiera a nivel de empresa, a la sindicalización. Yo tengo denuncias de empresas que están instaladas en Uruguay, que nosotros tenemos una fuerte organización, de casos de acoso sexual y laboral en la actividad paraguaya que son espantosos. Claro, si el paraíso para el capital es que puedan hacer lo que quieran con los trabajadores, ese no es mi paraíso. Yo apuesto a un país en el cual la gente se prepare y sea un personal tan altamente calificado que las actividades laborales y productivas que se desarrollen sean porque requieren de esa altísima calificación. Bien, eso arranca con un país que se pueda, que eduque a su gente, ¿no? Y arranca por ahí. Desde el punto de vista digamos, de las perspectivas, la plataforma que se ha levantado es sumamente amplia. Yo quiero comentar que desde el punto de vista de la generación de puestos de trabajo de calidad, nosotros hemos planteado que a través de las compras del Estado se ayude al despliegue de desarrollos de proveedores industriales nacionales. Hemos planteado que una buena práctica como esta, que yo puse el ejemplo de la draga, del 20% de composición nacional, que permitió que esta inversión se hiciera a instancias de una lucha de los trabajadores, se generalice en todas las compras públicas, de que se inaugure una cosa muy buena que tenemos con la UTE y las empresas de cables y transformadores, que le llamamos la segunda vuelta. Es decir, si una empresa, por ejemplo, requiere 20 transformadores, hay una licitación internacional donde se licitan por 10
Y si la empresa nacional llega a esos términos de precio y calidad, hace los otros 10. Es decir, que hayan mecanismos, digamos, a que si hay una inversión extranjera directa, tenga la obligación de desarrollar proveedores industriales nacionales. A discutir el trabajo del futuro y la innovación tecnológica con el cual este programa con seguridad va a debatir en más oportunidades la cuestión de la reducción de la jornada de trabajo. Es decir, nosotros tenemos una plataforma que intenta, puede lograrlo o no, pueden haber matices, pero no solamente resolver la cuestión de los trabajadores, de mirarse el ombligo y resolver la suya, sino de generar una dinámica que es buena también para los jubilados, para el pequeño, mediano comercio, industria del país. Porque al final de cuentas, si el trabajador está bien, eso repercute y se desparrama por toda la sociedad, ¿no? Fede, me quedaste pendiente de la vuelta. Marcelo decía que no conoce su participación en el PIT-CNT, recomendación alguna del PIT-CNT o de los sindicatos que integran a la gran central trabajadora. Recomendación de renunciar a beneficios. Sí, de renunciar a beneficios. Último conflicto de Fuesis, hace muchos años, creo que fue, no el gran conflicto, digamos, de 2009, 2010. A mí me tocaba ser delegado de Tata. Cuando Tata no acata, el sindicato, o sea, el gremio, todos pedían los 10.000 pesos, más 1.000 pesos en ese momento de plataforma. En esa negociación, Fuesis llamó a que no nos bajáramos de esa reivindicación, digamos, pero resultó que todo el resto de los supermercados sí aceptaron que esos 1.000 pesos estuviesen adentro de los 9.000. O sea, terminaron cobrando 9.000 en vez de 10.000. No solamente que hubo recomendación de Fuesis que Tata se bajara, sino que en una actitud patoteril nos quisieron desafiliar, fueron con fuerzas a los supermercados de Tata y un montón de cosas más que obviamente por una cuestión de respeto hacia mis compañeros lo voy a decir. Pero ahí hay un claro ejemplo de cómo el PIT-CNT no defendió a un supermercado que estaba vulnerado, que llevó su plataforma hasta el último segundo y que fue amenazado y casi hasta con atentados. Porque hubo compañeros que fueron golpeados por la prueba de fuerza de Fuesis. No me consta, pero lo que te quiero decir, tú mismo lo has dicho, no lo dije yo. El PIT-CNT es una central de sindicatos, de filiales. El PIT-CNT interviene en las negociaciones particulares solamente cuando es solicitado por las filiales. Yo puedo tener la opinión, digamos, más clara y contundente de cómo los trabajadores del Citrus, pongo ese ejemplo, o de los tambos, muchas veces no se les cumple la legislación laboral. Yo puedo tener esa opinión personal. Ahora, como PIT-CNT, por la propia configuración de lo que es la central, que es un equilibrio, digamos, entre convención y central, el PIT-CNT como tal solamente actúa a solicitud del sindicato. Por eso decía, no existe recomendación alguna del PIT-CNT en ese plano de lo que deben hacer los trabajadores en su lugar de trabajo. Bien, tengo una pregunta concreta y me gustaría saber qué opinan sobre esto, porque lo planteaba, de hecho lo preguntaba Alejandro en el bloque anterior, después más que pregunta, lo comenta Álvaro en tribuna, el poder de acatamiento de este paro, el poder de convocatoria. Decía, lo preguntaba Alejandro, Álvaro decía debe ser muy bueno porque no hay nadie en la calle. ¿Y cuántas veces se ha debatido si en realidad la voz de los trabajadores en general del Uruguay realmente estaba en los sindicatos? Hoy es un buen día para repreguntarlo. ¿Este acatamiento es alto, es bajo? ¿A quién realmente termina representando? Yo creo que el acatamiento a veces puede ser hasta por una adhesión pura y simple. Es decir, bueno, hay paro, hoy no mando a a la escuela, hoy no hago nada, pero en realidad no es que estoy de acuerdo a favor del paro, sino que simplemente me tengo que adherir porque no tengo más remedio. Porque no hay bondis, entonces no podés ir a trabajar, por ejemplo. Y bueno, por eso yo decía al principio, creo que en broma a muchos trabajadores que realmente quieren trabajar o porque tienen su jornal y lo terminan no realizándolo o perdiéndolo en el día. Yo digo, a ver, capaz que es muy loco lo que digo, pero en Japón, como medida, atento a la pregunta, en Japón como medida explotaron el mercado laboral yendo todos a trabajar como medida de paro. Es decir, bueno, paramos trabajando. Hay 40 fuentes de empleo que se perdieron hoy. Si agarramos a los 40.000, los ponemos y los traemos, bueno, es una manera de presión al Estado. Tenemos 40.000 personas que no tienen empleo. ¿Cómo poder preservar la fuente de empleo y no atacar? Y a veces ahí va de la mano el tema, que a veces los empleos se pierden por la presión al mercado liberal que existe en el mundo
y que muchas veces se pierde el empleo por eso. Alejandro, no te angusties. No, ¿cuál es la pregunta? Ahora me perdí un poquitito. La pregunta remitía a la que tú hiciste hoy temprano. ¿Qué nivel de acatamiento? Bueno, no, eso es justamente la que tiene que responder el dirigente sindical. Yo advierto, me imagino que esto es algo que todos hemos observado, que hay definitivamente poco movimiento en la calle, es muy notorio. Creo que a media mañana era más o menos intenso y que fue bajando conforme pasaron las horas. De todas maneras, en cuanto a la representatividad, bueno, eso es un debate que es de carácter histórico. Yo, si fuera dirigente sindical, no tendría la ilusión ni la soberbia de creer que mi opinión representa el universo de trabajadores. No obstante ello, hay que decir que hasta lo que yo sé, los representantes sindicales en el Uruguay están allí porque sus compañeros, los que participan, les eligen. Quiero decir que nunca tanto como ahora en el Uruguay hay tantos afiliados a los distintos sindicatos y por lo tanto a las centrales de trabajadores. Yo, si fuera dirigente, diría: hemos conseguido bastante, me queda mucho más por conseguir en cuanto a representatividad. Pero bueno, hasta ahí puedo llegar. Tampoco sabemos cuando los empresarios, con todo derecho, un día sí y otro también, y con todo derecho, ante todos los micrófonos de radio y televisión, repito, con todo derecho, incluido el mío, se manifiestan, no sabemos exactamente si representan al universo de empresarios, al universo de comerciantes, pero son legítimas representaciones. Sí. Bueno, ¿no? a Abdala le quedó clarísimo que no era total la representación o representatividad cuando fue a saludar a Maduro, ¿no? ¿Se acuerda? Yo fui invitado por la central. Sí, no es para volver a eso, pero digo, para mí aquella vez quedó claro que no todos pensaban, al menos en ese aspecto, igual. El paro de hoy fue un paro importante, fue muy grande. El paro general de 24 horas, la huelga general de 24 horas, por método, no es una cuestión que el movimiento sindical hace una vez por semana. Es una señal que de alguna manera pretende sacudir con una opinión, un punto de vista. En el caso nuestro, también mirando todo el entorno de Brasil, de Argentina, donde se están desarrollando cosas muy negativas para los trabajadores y los pueblos, en el sentido de que hay que tener una mirada estratégica y profundizar los cambios a favor de la gente, ¿no? La diferencia entre lo que sucede en nuestras filas y lo que sucede en el mundo empresarial, nadie sabe cómo es elegida la dirección de las cámaras empresariales que han ido a la Organización Internacional del Trabajo a presentar una queja contra los consejos de salario. En la inmensa mayoría de los sindicatos hay elecciones que son públicas. En el caso de mi organización, por ejemplo, cada 2 años hay elecciones. ¿Le parece que transparentaría algo o que ayudaría al diálogo, que se publicite cómo se conforman los directorios de las empresas privadas? No de las empresas, de las cámaras. De las cámaras. Son un sindicato patronal, ¿no? En el caso nuestro hay elecciones por voto secreto y directo una vez cada 2 años. De mi filial, digamos, los metalúrgicos, después de un congreso, hacemos una elección donde vota la totalidad de los afiliados, se ponen urnas en las fábricas, hay distintas listas y la gente elige su dirección. Bien, bueno. Yo haría hincapié, si me permitís, en lo que dice Abdala con respecto a la visión estratégica. Está bueno mirar la visión estratégica hacia adelante y comparto muchas de las cosas que tú decís con respecto a políticas de protección del trabajo nacional, me parece súper interesante. Pero también está bueno hacer la visión estratégica para atrás. Cuando el gobierno actual, al que es público notorio que no defiendo, tiene que superar un déficit fiscal que no tuvo ni siquiera el país en la crisis del 2002, y ese déficit fiscal es producto de mala administración del gobierno anterior, de dilapidación de los recursos, de despilfarros vergonzosos de ciertas empresas públicas monopólicas que terminaron prácticamente fundidas y que las tuvimos que recapitalizar entre todos los uruguayos. Bueno, esa visión estratégica hay que mirarla para atrás también. ¿Qué inventamos? Inventamos una maquinita de imprimir billetes para que todos sigamos exigiendo sectorialmente y corporativamente lo que sentimos que justicieramente nos corresponde, o analizamos que tenemos que remangarnos y decir, bueno, la administración anterior trabajó mal, gestionó mal, hizo papelones, hizo disparates que estamos pagando todos, y ahora entre todos tenemos que cinchar otra vez para... Tú haces una especie de parodia del Ferrari de Paraguay, y es muy posible, no lo dudo, no estoy al tanto, que existan verdaderas avasallamientos de los derechos humanos en algunas empresas en Paraguay.
Pero también es cierto que en un mercado donde hay más posibilidades para la inversión, también hay más posibilidades para el trabajo, también hay más posibilidades para el crecimiento salarial, porque la gente empieza a competir por sus capacidades y entonces todo se cambia. No se olviden, lo único que yo le pido al PIT-CNT que no se olvide que el 90% de las empresas de este país son pequeñas y medianas empresas, tipos laburantes que un día eran empleados y otro día dijeron voy a poner mi tallercito, y ese tipo hoy está realmente ahorcado por la tributación. Bueno, por eso está en realidad planteando el PIT que sea progresivo el impuesto a las empresas. Pero eso que no es falso, lo que hay hoy. porque en el fondo estamos ubicando unas empresas villanas que son las que deberían tener más impuestos. Pero esas empresas villanas que tanto facturan son las que más posibilidad tienen de eludir esos impuestos. Vamos a decir la cosa como son. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. ¿Por qué no lo hizo señores? Alfi? ¿Por qué no lo hicieron todos los ministros de Economía? Tenemos que hacer una pausa. ¿Querías explicar algo de la Ferrari, Álvaro? ¿Qué querías aclarar? Aclaración porque creo que se entendió mal de la Ferrari. ¿Qué comparto lo decir? que dicen de las condiciones de trabajo en Paraguay. Cuando hablo de la Ferrari hablo de un IVA del 10% y de la renta del 10%. Cuando acá es mucho más del doble. Esa es la Ferrari que al empresario seduce. Ah, es otro modelo. Claro. Pausa, ya venimos. Sobre la línea.